Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer el primer ejercicio de tensión superficial de mecánica de fluidos. Como ustedes pueden ver, el problema consiste en lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la expresión de la altura h, que está marcada acá, la puedo señalar. Si nosotros tenemos un conducto que está sumergido en agua, si acá ustedes pueden ver los indicadores de superficie libre, que son estos triangulitos que se ven acá. Y lo que sucede es que hay una columna de agua, ¿sí?, que sube por el tubo y que forma un ángulo θ determinado, ¿sí? Entonces nuestra idea es tratar de encontrar esa relación de h en función de las variables que están puestas ahí, ¿sí?, sabiendo que el tubo tiene un diámetro de 2 radios, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo resolvemos este problema? Lo primero que tenemos que plantear es qué es lo que sucede en el caso del tubo, ¿sí? Nosotros tenemos, para que se den una idea, ¿sí?, dos fuerzas. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿sí?, nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿sí?, del objeto tenemos, para esta sección de agua, ¿sí?, que estamos viendo acá, nosotros tenemos primero una fuerza, ¿sí?, que es la fuerza de tensión superficial, que es la que impulsa o que la que sostiene el fluido hacia arriba, y después tenemos la otra fuerza, que es la fuerza peso, la fuerza que obviamente está ejercida por la gravedad sobre esa porción de fluido. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que sucede en ese caso. Primero lo que tenemos que pensar es decir, bueno, ¿qué es lo que sucede con el balance de fuerzas? ¿Sí? En este caso, como el fluido está en equilibrio, tenemos que la sumatoria de fuerzas, ¿sí?, para esa porción de fluido va a ser 0, ¿sí? Y en este caso estamos considerando solamente fuerzas en el sentido, en el eje Y, ¿sí?, porque en el eje X no las tenemos. Entonces esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Después, ¿qué es más importante? En este caso, ¿qué sumatoria de fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza de la tensión, que le voy a llamar como Ft, ¿sí?, de fuerza de la tensión superficial. Tenemos que poner un sistema de referencia, en este caso vamos a poner positivo para arriba, ¿sí?, puede ser al revés, menos la fuerza de peso, que va a ser, esta sumatoria va a ser igual a 0, ¿sí? Bien, nosotros después tenemos que lo que tenemos que hacer es, sabiendo esto, que el problema es de estas características, lo que tenemos que hacer es tratar de descomponer las fuerzas en sus fórmulas iniciales y ver qué es lo que nos permite sacar la física, ¿sí? Entonces, empecemos por la más fácil, que es la fuerza peso, ¿sí? La fuerza peso, por definición, ¿sí?, se define como básicamente el producto entre la masa, ¿sí?, del objeto y la aceleración de la gravedad. Entonces es la masa del objeto por la aceleración de la gravedad, que es una constante de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Pero veamos qué dificultades tenemos, o veamos qué es lo primero que se puede sacar cuando tenemos esta ecuación. Lo primero que tenemos que pensar es que en esta ecuación, ¿sí?, por los datos que tenemos del problema, fíjense, nosotros tenemos la columna de líquido, ¿sí?, no tenemos como dato la masa de la columna de líquido, sino que tenemos como dato la densidad, el volumen que ocupa, etc. Entonces, esto nos dice que tenemos que recurrir a otra fórmula. Entonces, en este caso, vamos a recurrir a la fórmula de densidad, ¿sí? Densidad, ¿sí?, de masa de un fluido o de cualquier objeto va a ser la relación entre la masa, ¿sí?, de ese objeto sobre su volumen, ¿sí? Entonces, nosotros, en este caso, ¿qué es lo que sabemos? Primero, nuestro dato nos interesa para la ecuación 2, nos interesa saber cuánto es la masa, ¿sí?, y la densidad la tenemos como dato, sabemos cuánto es la densidad del agua. Entonces, en este caso no hace falta expresarla porque ya la tenemos puesta así. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este caso, ¿sí?, decir, bueno, ¿cómo podemos sacar el volumen de esta sección de fluidos? ¿Sí? ¿Cómo podemos calcular la sección de volumen acá? Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, tenemos que fijarnos cuál es la geometría de esa figura, ¿sí? En este caso podemos asemejarla a un cilindro, ¿sí?, más allá de que si vamos a ver, la porción de fluido no es exactamente cilíndrica, no es perfectamente cilíndrica por el borde que tenemos en este caso, pero igualmente no importa porque es una buena aproximación. Entonces vamos a usar esa fórmula, ¿sí? Para el volumen, ¿sí?, en este caso, si es un cilindro, ¿sí?, va a ser la base por la altura, ¿sí? Entonces el área de la base, que el área de la base es un círculo, entonces va a ser pi, ¿sí?, por radio al cuadrado. Nosotros en este caso tenemos el radio es datos, y si ustedes se fijan en la figura, tenemos que el radio del objeto es un dato nuestro. Después tenemos la altura, que va a ser la altura h, ¿sí?, y esta va a ser las dimensiones del cuerpo de agua, ¿ok? Bien, lo que hacemos ahora es reemplazar
reemplazar la ecuación 4, ¿sí?, en la ecuación 3. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo vamos resolviendo este problema. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es de la ecuación 4, reemplazamos en 3 y lo que voy a hacer es despejar la masa. ¿Sí? Entonces en este caso, de la ecuación 3, multiplico ambos lados por el volumen, lo que me va a quedar es de la ecuación 3, ¿sí?, y 4, para ser más exactos, me va a quedar la densidad, que va a ser masa por volumen. Disculpen, una equivocación. En este caso va a ser masa, la masa va a ser densidad por volumen, ¿ok? Entonces, nosotros en este caso lo que hacemos es, va a ser masa, ¿sí?, va a ser densidad por volumen, y directamente reemplazamos la fórmula del volumen que tenemos ahí. Entonces, masa va a ser densidad por volumen, lo cual, desarrollando la fórmula de volumen, va a hacer que masa sea densidad por pi radio al cuadrado y la altura. ¿Ok? A esto vamos a llamarle ecuación 5. Siempre recuerden que es bueno para las prácticas tratar de numerar las ecuaciones de esta manera. ¿Sí? Bien, reemplazando en la ecuación 2, ¿sí?, digamos que es la ecuación original que nosotros nos hemos planteado, ¿sí?, la ecuación 2 y la ecuación 5 que la acabamos de calcular, podemos sacar efectivamente cuánto es la fuerza-peso que nosotros queríamos calcular al principio, que es esta. Entonces nosotros decimos, bueno, la fuerza-peso, ¿sí?, va a ser masa por gravedad, o sea, va a ser masa, que es esta ecuación, por gravedad. ¿Sí? Entonces tenemos densidad, gravedad, pi por radio al cuadrado y la altura. ¿Ok? Fíjense que acá esto, si queremos ponernos un poco más exquisitos, podemos tener la densidad o el peso específico que tiene el objeto. Entonces en este caso, que se representa con gamma, entonces en este caso la podemos tomar como fuerza-peso, ¿sí?, es igual a el peso específico pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación 6. Ahora, por otro lado, nosotros necesitamos, ¿sí?, saber cuánto es la fuerza de tensión superficial, que es la segunda que nos faltaba, que es esta. Entonces, vamos con las definiciones primero. Nosotros, para la fuerza de tensión superficial, lo que tenemos que hacer es tratar de buscar cuál es su definición primaria, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que tratar de recurrir, si ustedes quieren, a buscar cuál es la definición importante en este caso que nos permita resolver el problema. Entonces, veámoslo de la siguiente manera, ¿sí? Voy a trazar un paralelo acá para calcular la segunda parte del ejercicio, ¿sí?, que es la fuerza de tensión superficial. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que averiguar cuál es esta fuerza, ¿sí? Por definición, ¿sí?, esto es algo de teoría de física, la tensión superficial básicamente es está ejercida, digamos, por una longitud del fluido, ¿sí?, que es una longitud característica. Generalmente es el contorno del borde, ¿sí?, de alguna superficie en particular. Entonces, por definición, el diferencial de la fuerza de tensión superficial, ¿sí?, diferencial de Ft, siempre es conveniente, recuerden definir las fórmulas por diferenciales, va a ser el coeficiente de tensión superficial, acá puesto como I, por el diferencial de la longitud de la superficie, ¿sí?, sobre la cual se está ejerciendo un control o una tensión superficial. ¿Ok? Entonces, tenemos que fijarnos en este caso cuál es nuestra longitud característica, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Si nosotros vamos al caso, ¿sí?, en este caso lo que sucede es que esta superficie, o este contorno, ¿sí?, esta longitud característica es el borde de la circunferencia de esta sección, ¿sí? Obviamente que nosotros tenemos que considerar el ángulo, ¿sí?, porque el ángulo para la tensión superficial es muy importante. Si es un ángulo agudo, moja; si es un ángulo obtuso, no moja, ¿sí? Entonces es importante darnos una idea de eso. Entonces vamos a resolver el ejercicio de la siguiente manera. ¿Sí? En este caso vamos a decir, bueno, primero tenemos que empezar con la fuerza
la definición de la fuerza de tensión, que va a ser la integral de este diferencial que nosotros sacamos en la fórmula 7. Diferencial de la fuerza de tensión, que va a ser la integral, ¿sí?, de esta constante por el diferencial de la longitud. Ahora nosotros, fíjense, tenemos que fijarnos cuál es ese diferencial de longitud. Si nosotros estamos hablando de esta circunferencia proyectada en un coseno, tenemos que el diferencial de longitud va a ser, ¿sí?, tenemos que hablar de un círculo, entonces vamos a usar coordenadas cilíndricas, ¿correcto? Que son las que más nos sirven para esta geometría. Entonces vamos a tomar una sección, ¿sí?, que va a ser de radio, R determinado, ¿sí?, que es el radio fijo. Después tenemos la variación del ángulo, en este caso le vamos a llamar alfa porque ya tenemos θ para el coseno del ángulo, para el coseno justamente de la superficie, y después tenemos el coseno, justamente la proyección de esto, la proyección del círculo sobre la tensión, sobre la circunferencia. Entonces tenemos esto básicamente, ¿sí? El diferencial es el radio, el coseno de θ y el diferencial del ángulo. Y obviamente que el ángulo alfa va a estar, como es la circunferencia completa, va a estar comprendido entre 0 y 2pi. Entonces cuando hacemos la integración, fíjense lo que pasa. En este caso nosotros tenemos la fuerza de tensión superficial, que va a quedar la integral entre 0 y 2pi, ¿sí?, de todo esto, del radio, del coseno de θ. En este caso acuérdense que son constantes porque nosotros estamos integrando respecto a alfa. Alfa en este caso es una constante. Toda esta expresión sale afuera porque es una constante en este caso, y lo que va a quedar va a ser la fuerza de tensión, va a ser el radio, el coseno de θ, y después la resta entre, o sea, alfa evaluado entre 2pi y 0, que lo que nos va a dar es 2pi menos 0, y eso a su vez nos va a quedar que la fuerza de tensión va a ser radio coseno de θ por 2pi. ¿Ok? Bien. Entonces ahora la idea siguiente, esta la vamos a tomar como ecuación 8. Fíjense donde, para no marearnos en la resolución de este problema, fíjense dónde habíamos dejado. Nosotros necesitábamos, acuérdense, de la ecuación 2, necesitábamos básicamente de la ecuación 2, que es esta, ¿sí? Nosotros necesitábamos la fuerza de tensión, que ya la obtenemos en la ecuación 8, y la fuerza de peso, que ya la habíamos obtenido en la ecuación 6. Entonces, lo que hacemos es, ¿sí?, de la ecuación 2, ¿sí?, de la ecuación 6, que tenemos el peso, y de la ecuación 8, que tenemos la fuerza de tensión, nos queda fuerza de tensión menos fuerza de peso es igual a 0, o sea, tenemos radio coseno de θ, ¿sí?, 2pi menos, y ahí sale la expresión de la fuerza de peso, que es la ecuación 6, ¿sí? Recuerden que el objetivo que tenemos que seguir en este caso es de tratar, en lo posible, de despejar la altura, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, en este caso lo que voy a hacer es sumar ambas magnitudes en ambos lados, ¿sí? O sea, básicamente este término, ¿sí?, sumo este término de los dos lados, lo cual la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Va a quedar exactamente lo mismo, ¿sí?, con un igual. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es despejar la altura. Pi está multiplicando en ambos lados, divido ambos lados por pi, divido ambos lados por el radio, ¿sí?, y entonces nos queda finalmente la altura, nos va a quedar en función de 2 veces, ¿sí? Perdón, acá me olvidé de poner directamente la tensión superficial. Es importante esto porque uno siempre, para chequear que las ecuaciones estén bien, tiene que chequear que las dimensiones del problema siempre estén bien también. Entonces es algo que es importante, no es menor. En este caso, si yo hubiera chequeado las ecuaciones, lo que hubiera pasado es que las unidades no nos hubiesen dado. Y acuérdense que esto es la constante de tensión superficial,
y después tenemos, ¿sí?, el resto de las cuentas. Perdón, mala mía. Y después acá la tensión superficial, el peso específico, perdón, y el radio. Entonces chequeemos, ¿sí? Esta es teóricamente la resolución del problema, pero tenemos que asegurarnos que las unidades estén bien. Entonces, acá lo que va a suceder es que, ¿sí?, acá lo que tenemos que hacer es, primero, decir, bueno, la unidad, esta unidad está en fuerza sobre, fíjense, donde nosotros lo teníamos puesto antes, ¿sí? Esta unidad es fuerza sobre longitud. Entonces nos va a quedar como fuerza sobre longitud. Después tenemos coseno sin unidades, la tensión que el peso específico, que es fuerza sobre el peso específico. Nosotros tenemos que es fuerza, ¿sí?, sobre longitud al cubo, porque es sobre un volumen, o sea que fuerza con fuerza se anulan. Y después tenemos el radio, ¿sí? Entonces, longitud al cubo se cancela, tenemos longitud cuadrada, y después con el radio se cancela y tenemos longitud sola. ¿Está? Eso es todo.